Hola Leo, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con estas frases del oráculo. Pueden ser mensajes de tu subconsciente o, por lo contrario, de tu persona especial, la persona con la cual estés conectando. Dice así, con la carta del perseguidor, no quiero perseguir más. Parece ser que hay una energía y una persona que está harta, está cansada de tener que ir detrás para encontrar un amor, de tener que ir detrás para conectar con alguien. Tiene mucho sentido porque mira qué carta acaba de salir, te dice, deje que se marche su ex, ha llegado la hora de purificar su energía. Parece ser que muchos de vosotros tenéis cierto vínculo con ese ex. Y va siendo hora ya de que soltemos, que nos alejemos. Siento que me falta una parte de mí sin ti. Siento que me falta una parte de mí sin ti. Entiendo que muchos tenéis cierto vínculo, cierto lazo con esa persona, pero en el fondo sabéis que no os conviene. En el fondo sabéis que no estáis hechos el uno para el otro. Y por duro que nos parezca, en esta vida a menudo tenemos que tomar decisiones difíciles. Y sí, desprenderse de una conexión a menudo lo es. Pero, si las cartas te lo están diciendo de esta manera, es porque esto es un trámite, esto es un cambio necesario en tu vida para poder avanzar, porque como siempre os digo, no podemos pretender salir hacia adelante si no dejamos de mirar atrás. No podemos intentar conocer a una persona nueva si constantemente estamos pensando pues, en fulanito, en menganito, porque se fue de mi vida, porque ha pasado esto, porque ha pasado aquello, porque lo otro. Eso es una energía de necesidad, que lejos de generar o de crear una conexión, nos aleja de ello. Bien, pues vamos allá con el tarot. Haremos con la energía de la sombra. Cuidado, cuidado. La sombra vendría siendo la carta del diablo. No os asustéis, no es lo que pensáis. Pero sí que es verdad que aquí me habla de un deseo terrenal. Así que, una de dos. O tú deseas mucho a una persona, o hay una persona que te desea muchísimo a ti. Hay alguien que desea tener intimidad contigo, para que me entiendas. Puede ser tu pareja, en algunos casos. Pues oye, tampoco te lo descarto, ¿eh? Tampoco te lo descarto, porque yo tengo como que tú estás atrayendo muchísimo, llamas mucho la atención a una persona que te observa de bastante cerca, o sea que yo no descartaría que estuviéramos hablando de vuestra conexión. Mira qué te digo. Veo que aquí va a haber una toma de decisiones. Hay una persona que no es de fiar, la cual te vas a estar alejando. Una persona que vas a dejar a un lado. Hay alguien que sabes que no te conviene y te vas a alejar. Algunos ya hicisteis esto, algunos ya os alejasteis de una persona que en su día entendisteis que no era el mejor camino, llegasteis a la conclusión de que es alguien que no os convenía. Y parece ser que ahora, después del tiempo, después de que el tiempo cerrara y sanara ciertas heridas, puede ser que haya una cordialidad con esta persona. No obstante, yo no te puedo decir que vayáis a regresar como pareja. Pero sí que es cierto que en muchos casos veo que lo pasasteis mal por alguien, pero que a su vez hay como esa intención, hay esa comprensión de saber ponerse un poco el uno en lugar del otro para llegar a un acuerdo, para llegar a un entendimiento.
De esa manera como que suavizar el conflicto que pueda haber entre tú y un ex. Sí, porque veo mucho esa necesidad, ¿eh? Como que algunos de los que estáis separados, en el fondo, sabéis que falta algo. Y sí, sí que veo esa comunicación. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, me gusta, puesto que veo dos personas independientes, dos personas que se complementan, que hacéis un buen equipo. También es verdad que muchos de vosotros tenéis un proyecto ambicioso, tenéis algo importante entre manos. Es como que te está diciendo mucho cuidado a quién le cuentas eso, mucho cuidado en quién confías, a quién le muestras, ¿no? tus planes, tus proyectos, tus secretos. Porque parece ser que hay una persona bastante envidiosa, una persona a vuestro alrededor que en el fondo no quiere que estés con esta persona. Yo me atrevo a decir incluso que en algunos casos estamos hablando de algún familiar, ¿vale? Sí. No sé por qué me dicen que se dio la vuelta a la tortilla. Lo que voy a decir ahora yo sé que no es para todos, pero será para muchos, estoy convencido de ello. Algunos de vosotros habéis estado en una pareja, en una relación, en una conexión. Y había un padre, una madre, me marca más una madre la mayoría de los casos, que no quería que estuvieseis juntos. Pues al parecer a esa persona le han estado yendo mal las cosas y tú cada vez has ido ganando más valor. Y ahora es como que esta persona se tira un poco de los pelos por interferir en esta conexión. Las vueltas que da el destino, ¿eh? También veo aquí algo bastante interesante, ¿eh? Y es que muchos de los que estáis solos, muchos de los que decidisteis no querer saber nada de nadie, no querer conocer a una persona, veo que en el fondo tenéis esa nostalgia, tenéis esas ganas, esa ilusión de conectar con alguien. Y me están diciendo de que el destino pues os va a estar dando vuestra oportunidad. Incluso los que dais tanto por hecho, ¿no? Que no queréis saber nada de nadie, que no queréis conocer a nadie, etc. Veo que os vais a estar llevando una buena sorpresa. Me dicen que la suerte va a estar de tu parte. Muchos habéis estado en una dinámica un poco negativa, muchos habéis estado bastante decepcionados con el amor. Ahora todo cobrará sentido, ahora todo se va a estar poniendo en su lugar. Muchos hace tiempo que vais detrás de una persona, estáis cansados de hacerlo. Esto es que realmente es así, ¿no? Cuando una persona está en modo perseguidor, lejos de acercar a alguien, lo que hace es alejarlo. Y esto creo que es una conclusión que muchos de vosotros vais a estar dándoos cuenta de ello. Como que vais a decir, mira, pues, si no me haces caso, pues lo siento por ti. Y cuando precisamente tú te alejes, esta persona vendrá. Mira qué te digo. Parejas, sobre todo eso, ¿no? Que tengáis cuidado de en quién confiáis, a quién le decís vuestros objetivos, para luego no tener repercusiones negativas, ¿vale? Es lo que te digo, tenéis una conexión bonita, hacéis un buen equipo, hay futuro, hay ganas de avanzar, de seguir hacia adelante, pero hay esa víbora viperina, esa persona tóxica que realmente no puede hacer nada, así que se va a aguantar viendo tu felicidad. Pues bien, Tauro corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero que te haya gustado y si es así, pues oye, regálame tu like, que no te cuesta nada. Me encantaría recomendaros que os suscribierais y activaseis la campanita. Si además de esto me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Pido disculpas si me veis así que se me cierran un poquito los ojos, la verdad es que estoy súper cansado,
Entre el trabajo, una cosa y otra, esto es... Uf, es difícil, pero aquí estamos. Nos vemos, cielo. Te quiero.